Bueno, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, saludar a los trabajadores del Estado en su día, que hay varios acá que deberían estar de asueto, pero los hicimos laburar hoy porque, bueno, estaba previsto hace tiempo esta jornada y saludarlos, que además han sido en los últimos días bastante agredidos y vilipendiados. Nosotros nos consideramos, desde Axel para abajo, orgullosamente trabajadores del Estado. Creemos que somos, más allá de la responsabilidad de cada uno, parte fundamental y sustantiva de una sociedad más equitativa, más igualitaria, la necesidad de la presencia de un Estado fuerte, de un Estado eficiente también, fuerte, eficiente y muy presente, Probablemente el problema que tengamos en la Argentina no es el exceso de presencia del Estado, sino cada vez el exceso de ausencia del Estado, sobre todo del Estado Nacional. Por eso quería arrancar mi presentación felicitando a nuestros trabajadores y trabajadoras. En segundo lugar, me cambio el sombrero, me pongo el sombrero docente. Yo soy docente de la Universidad de Quilmes, ahí está mi vicerrectora, hola Ale, futura rectora, ¿se puede decir? Bueno, no sé si se podía decir, ya lo dije, perdón, ya lo dije. Nuestra vicerrectora, y estamos de paro, ¿no? Los universitarios, los docentes universitarios hoy estamos de paro, un paro que tiene que ver con lo que acabo de decir, con la creciente ausencia y deserción del Estado Nacional de sus responsabilidades. Nosotros acá de paro a la japonesa, digamos, ¿no? Estamos de paro, pero seguimos trabajando, en este caso, en el marco del tercer encuentro del programa Puentes. A veces hay algunas de estas cosas que parecen, en este contexto, ¿no? Que después voy a repasar, no tenía pensado hacerlo, pero me parece necesario hacerlo, una pequeña presentación con algunos números, con algunos datos, pero antes de meternos directamente en esa presentación, no, decir que a veces yo en los últimos días inauguramos varios centros universitarios en distintos lugares de la provincia de Buenos Aires, en Lobería, en algunos otros lugares, en varios lugares. Parece medio ciencia ficción cuando uno está ahí, ¿no? Cuando uno analiza el contexto general de lo que está pasando en la Argentina en general y en el sistema universitario y científico, tecnológico en particular, después uno aparecer, por ejemplo, ¿no? Por Lobería inaugurando un hermoso centro universitario en donde se están a ofrecer carreras universitarias, parece eso, ciencia ficción, ¿no? Ciencia ficción. Y me parece que eso habla fundamentalmente de una decisión política, de un esfuerzo muy grande que hace el gobernador Kicillof en darle sustento, en darle presupuesto y en darle importancia a algo que se definió siempre desde el primer momento, desde el primer día, como una prioridad para el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Acá también me acompaña el subsecretario de Educación, Pablo Urquiza, después va a venir Alberto para el cierre, Alberto Sileoni, el director general de Cultura y Educación de la provincia. El primer día de gestión el gobernador nos dijo cuáles eran las prioridades. De hecho, lo dijo en la campaña aquella larga del Clio 2018-2019. Tuvo una particularidad, Axel. Debe haber sido la única campaña en la historia de la política mundial en donde el candidato, o futuro candidato, o eventual candidato en ese momento no prometía nada. Y muchas veces nos pasaba que íbamos a algún pueblo, a algún distrito, etcétera, y algún compañero nos decía, no, acá si decís que vas a arreglar el hospital, seguro te votan. Y lo que decía Axel es, no voy a decir nada yo. No sé si voy a arreglar el hospital, quiero arreglar el hospital. Después no sé si lo voy a poder hacer o construir tantas escuelas. Por eso no prometió nada. Lo que nos dijo todo el tiempo durante esa campaña y lo que hizo apenas asumimos el gobernador con nosotros los que tenemos responsabilidades de gestión en la provincia de Buenos Aires es darnos las prioridades. Y una de esas prioridades fue siempre la educación para el gobierno de la provincia de Buenos Aires, de ahí la cantidad de escuelas que se construyeron, de ahí de las modificaciones curriculares y la mejora de la calidad educativa en la que se está trabajando, y de ahí también la aparición del programa Puentes, en este caso, de educación universitaria. Cuento la historia porque también tiene que ver, lo hice hace un rato, que también quiero saludarlos puntualmente, a todos los presentes, muchísimos intendentes que tenemos acá, creo que llegaron hasta ahora 23 o 24 y estaban llegando varios del interior de la provincia para
para participar de las distintas mesas y para el cierre. Bueno, los rectores de las universidades, vicerrectores. Tenemos también por primera vez participando 9 entre rectores, vicerrectores y distintas autoridades de universidades nacionales de otras provincias, con las que también vamos a empezar a trabajar en programas de cooperación a través del programa Puentes y a través de la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires. Así que pido un aplauso especialmente para las autoridades universitarias de otras provincias que todos los bonaerenses les damos la bienvenida. No, pero quería contar de modo anecdótico el origen del programa Puentes. En muchos casos ya lo hemos hablado, lo he contado, pero como dice Mirta Legrand, el público se renueva. Así que lo voy a hacer de nuevo. Surge en la campaña, en 2018, 2019. Obviamente no tenía el nombre Puentes, pero la necesidad existía. Y bueno, veo a muchos de los intendentes con los que nosotros, algunos eran intendentes, otros iban a ser luego intendentes, eran candidatos, eran nuestros referentes en los municipios, y en la medida que nosotros recorríamos los municipios del interior, las localidades, aparecía una demanda claramente insatisfecha, diría un economista. Algún economista diría una demanda insatisfecha, ¿no? Que era la necesidad de muchos pueblos del interior de la provincia de Buenos Aires de tener una oferta académica de calidad, ¿no? De calidad. En algunos municipios ya existían algunos centros universitarios en donde se dictaban carreras por parte de universidades nacionales, pero en otros no. Digo, más allá de que la provincia de Buenos Aires, obviamente por su volumen, por su escala, es la provincia que más universidades nacionales tiene, hoy son 25, y 2 universidades provinciales y ahora un instituto universitario, el Bucetich. Es la provincia con mayor oferta académica, por supuesto, por su dimensión, repito, por su escala. Había un montón de distritos, un montón de bonaerenses que no tenían la posibilidad de estudiar porque no tenían los recursos o porque no se querían ir de su pueblo, también, ¿no? Y es legítimo, Y en esas campañas, muchas veces, y en particular, yo me acuerdo puntualmente, las madres y abuelas. Las madres y abuelas eran las que más nos reclamaban poder tener algún tipo de formación universitaria para que sus hijos, sus nietos puedan estudiar. No solo por lo obvio y lo evidente de que estudiar es algo importante desde distintos puntos de vista. Siempre se hace referencia a la posibilidad del estudio universitario como principal canal de movilidad social ascendente, y eso lo entendió muy detalladamente el campo popular en la historia argentina. Digo el campo popular y en eso incluyo al radicalismo de Irigoyen, al radicalismo del campo popular, de la reforma del 18 y obviamente también al peronismo que hizo la gratuidad, que dio la gratuidad de la educación universitaria, pero lo que nos pasaba es que más allá de lo obvio y lo evidente, que es el estudio universitario como instrumento principal de movilidad social ascendente, también para acercarse al conocimiento, inclusive en términos especulativos. El conocimiento en términos especulativos. No solo hay que verlo instrumentalmente al estudio como posibilidad de luego tener una vida más próspera, también como eso, pero también de acceder al conocimiento, de desarrollar capacidades colectivas en los municipios, en los territorios, en las regiones, pero también esas abuelas y esas mamás nos decían que ellas querían que los pibes, las pibas estudien en su pueblo. Hay una cuestión muy importante que uno ve en el interior, que es el desarraigo creciente que han tenido muchos pueblos del interior de la provincia de Buenos Aires. Ayer estábamos hablando anoche con el intendente de Salí-Queló y él me comentaba cómo, como consecuencia en los 90 del cierre de líneas de ferrocarriles, de estaciones de ferrocarriles, había un montón de pueblos que habían ido desapareciendo. Pero no solo es el tema de los ferrocarriles. Si nosotros a los pueblos del interior de la provincia de Buenos Aires no le damos energía eléctrica, no le damos posibilidades de desarrollo productivo, no le damos posibilidades de estudiar carreras universitarias, va a seguir pasando lo mismo, un fuerte desarraigo. Y después muchos se quejan del conurbano y de que la gente viene al conurbano, etc. Bueno, eso tiene que ver con la falta de respuestas que muchas veces tienen los gobiernos, la falta de una política hacia el interior de la provincia de Buenos Aires, que es lo que nos vino a plantear el gobernador, no solo con el programa Puente, sino con muchas políticas que se vienen implementando. Sin energía eléctrica no hay desarrollo productivo. Así de simple, desde el inicio del capitalismo, así de simple. Y municipios, localidades del interior de la provincia de Buenos Aires que tienen problemas de oferta de energía eléctrica están vedados a la posibilidad de desarrollo productivo. O
si no tienen la posibilidad de estudiar, los pibes se van, los que puedan, los que tengan los recursos, aquellos cuyas familias puedan hacer un esfuerzo para enviarlos a las ciudades más grandes, a la capital, a La Plata, al conurbano, donde tenemos el grueso de las universidades, a Mar del Plata, Bahía Blanca o La Barría, y se van a ir y difícilmente después vuelvan. Había un problema de desarraigo. Lo que nos mostraban esas mamás y esas abuelas era, nos hacían una alerta sobre los temas de desarraigo, de esos pueblos de achicamiento, de esos pueblos de reducción de la población, de esos pueblos por falta de oportunidades de trabajo y de estudio. Y esto es algo que yo siempre, en las veces que me tocó presentar el programa ante jóvenes, ¿no? Que lo hice muchas veces, ¿no? Comentar de qué se trataba el programa, les preguntaba, yo hacía un ejercicio con los pibes y con las pibas. Les decía, bueno, se supone que yo soy un funcionario importante de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué me piden a mí como funcionario de la provincia de Buenos Aires? Ustedes eran adolescentes en general de las escuelas secundarias a donde íbamos. Y extrañamente, seguramente para aquellos que escriben los editoriales en los diarios porteños, extrañamente para esa gente, los pibes me pedían dos cosas, trabajar y estudiar. No es que los pibes sean eso despectivo, los jóvenes en Argentina, en la provincia de Buenos Aires, ese mote despectivo que le han puesto, que de vez en cuando y bastante frecuentemente aparece en los diarios, de que los jóvenes, el 25, el 30, no sé, hacen una encuesta de ese tipo, son ni, que ni trabajan ni estudian y los señalan. Mirá, vagos, no trabajan, no estudian, no sé qué. ¿Y cómo es que yo les pregunto qué quieren de un funcionario y me dicen trabajar y estudiar? O sea que no es que no quieren, me parece que no pueden a veces. No es que no quieren, no pueden. Y nosotros tenemos una responsabilidad como autoridades, que es facilitarles a esos pibes la posibilidad de que estudien y que después tengan una vida más próspera y la posibilidad de un trabajo más digno y de acceso al conocimiento. Eso es Puentes. Eso es Puentes. Hoy lo hablábamos con los rectores de las universidades de otras provincias que tuvimos un desayuno hoy temprano. Fue muy claro, apenas lanzamos el programa, porque tuvimos que en el medio pasar la pandemia. Teníamos pensado lanzarlo apenas asumíamos, vino la pandemia, estábamos trabajando en el diseño del programa y lo tuvimos que posponer 2 años. Cuando vacunamos dimos 45 millones de dosis y se pudo controlar la pandemia, alargamos el programa rápidamente. Fue muy claro porque, sin que nosotros lo digamos, solamente con hacer una presentación, muchísimos intendentes, muchos de los cuales están acá, rápidamente vinieron a decirnos, me interesa. Me interesa. Debo aclarar, que todos los intendentes que nos vinieron a pedir el programa Puente son intendentes que provienen del campo popular. Los intendentes de la derecha no vinieron a pedir el programa Puente. Digo de distintas fuerzas políticas, no vinieron a pedir el programa Puente. Como este gobierno de derecha tampoco apuesta por la educación universitaria. Por eso yo lo que quería hacer muy brevemente y sin aburrir, porque me pongo a veces en el papel de docente y me pongo a hablar y explicar, etcétera, muy rápidamente y sin aburrir, presentar un estado de situación en el orden nacional del sistema universitario, con algunos indicadores muy simples para que entendamos la tragedia que estamos viviendo, porque hay que entender la tragedia que estamos viviendo. No por nada hay paros permanentemente en las universidades, no porque a los docentes, porque a los no docentes no les guste trabajar, no, lo contrario, quieren trabajar con dignidad. Quieren trabajar con dignidad. Por eso, no sé, tengo algunos datitos ahí, no sé quién... yo tengo el aparatito. ¿A dónde tengo que apuntar? ¿A cualquier lado? A cualquier lado. Bueno, brevemente algunos datos de lo que está pasando con el sistema universitario en la Argentina y el retiro del gobierno nacional. Las transferencias a universidades nacionales en el año 2024, primer año del gobierno de Milei, cayeron en 1/4 en términos reales. O sea, tienen 1/4 menos de presupuesto las universidades nacionales. Le cortaron 1/4 del presupuesto, así de simple y de sencillo. Las transferencias para gastos de capital que se utilizan en las universidades para la infraestructura edilicia, para el equipamiento de aulas, etcétera. Miren cuánto fue, estos son valores nominales, 23.000 millones en 2023 de gasto de capital en universidades, solo 4 millones de pesos, o sea,
se paró la obra pública en todo el país, pero también en las universidades, porque le dejaron de transferir fondos a las universidades para esos fines. Tenía el gobierno anterior en proyecto y en ejecución 119 obras de infraestructuras científicas, tecnológicas, ampliación de aulas en universidades, 110 obras en universidades, el 32%, es decir, 38 proyectos, estaban en la provincia de Buenos Aires. Se pararon totalmente. Después voy a decir que nosotros retomamos varias de esas cuestiones. En el presupuesto 2025, el presupuesto que no se aprobó porque al gobierno tampoco le interesaba aprobarlo, eran 3,8 billones de créditos para el total de universidades nacionales. Eso es un 34% menos respecto del presupuesto de hacía 2 años. O sea, 34% menos y 4 puntos menos con el que ya se había reducido en un 25% en el año anterior. Esa es como una foto de lo que está pasando a nivel nacional con los recursos de las universidades justamente nacionales. Paso a la próxima. Salario de los docentes. No sé si ustedes vieron que permanentemente se hacen algunas encuestas de opinión en donde la gente tiene que valorar y calificar los distintos profesiones, oficios y cómo lo valoran. Y siempre, siempre en esos estudios de opinión, los más valorados son los científicos y los docentes universitarios. No sé si lo vieron. Obviamente los políticos están muy abajo y los jueces mucho más abajo. Los jueces mucho más abajo. Pero siempre los que están primero son los científicos, los que más valora la sociedad son los científicos y los docentes universitarios. Bueno, miren lo que pasó con los salarios de aquellas personas que se desempeñan en un rol que es el que más valora la sociedad. Fíjense en lo que pasaron con el salario desde diciembre de 2023 a la fecha de los registrados privados. Cayó un 0,7%, cayó un poco. Fíjense el sector público nacional. Los salarios del sector público nacional se redujeron trágicamente un 17%, pero miren lo que pasó con los docentes universitarios, con el salario real de los docentes universitarios. Es el que más cayó en la Argentina. O sea, aquellos que más valora la sociedad son aquellos a los cuales el gobierno nacional más le recortó el salario. Es trágico, ¿no? Es trágico, es totalmente trágico. ¿Qué hicimos nosotros en este contexto? Conociendo las limitaciones que tiene cualquier gobierno provincial y sobre todo este gobierno provincial, que lo quiero decir muy claramente, este es el gobierno provincial, sin sacarle mérito ni faltarle respeto a ningún otro gobierno provincial ni a alguna otra situación provincial, es el gobierno provincial más pobre de la Argentina, el de la provincia de Buenos Aires, es el que tiene menor cantidad de recursos de acuerdo a su población y las necesidades que existen, obviamente, en cualquiera de esa población, es el que menos tiene y es el segundo que menos trabajadores del Estado tiene de todas las en relación con su población, obviamente, ¿no? De todas las provincias de la Argentina. El que menos tiene es Córdoba, el segundo que menos tiene es la provincia de Buenos Aires. O sea que es un gobierno pobre y austero, el de la provincia de Buenos Aires. Y encima con un recorte billonario de fondos que ha llevado adelante el gobierno nacional respecto del gobierno provincial. Lo hemos denunciado múltiples veces, lo seguimos actualizando porque siguen recortando. Hoy son 11,1 millones de pesos que nos ha recortado de presupuesto el gobierno nacional. Eso es el equivalente más o menos a casi un tercio de todo el presupuesto anual que tiene la provincia de Buenos Aires. Casi un tercio. El presupuesto de la provincia de Buenos Aires es aproximadamente 34 billones de pesos. El gobierno nacional nos ha recortado 11,1 billones de pesos. ¿En dónde? En los fondos que se le transferían para pagar salarios docentes, para hacer frente a los problemas de inseguridad, para pagar la salud, en la obra pública, más de 1000 obras públicas paradas en la provincia de Buenos Aires. Bueno, en ese contexto tremendo, además nos cae la coparticipación porque se recauda menos, además nos cae la recaudación propia porque la actividad económica no crece y por lo tanto se recauda menos. Bueno, en todo ese contexto, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, el gobernador Kicillof, como dice él, trata de hacer de escudo y red para estas situaciones, entre otras cosas para el trágico problema que está sufriendo la educación universitaria en la Argentina en general, en la provincia de Buenos Aires en particular. Todas esas obras que dijimos que paró el gobierno nacional, bueno, nosotros, el gobernador con el ministro Cato Podis lanzaron el programa de infraestructura universitaria para retomar
esas obras que había abandonado el gobierno nacional y que las haga la provincia. En las universidades nacionales, acá seguramente hay varios rectores que no me dejan mentir al respecto. Estamos en un primer momento a reactivar 21 obras en 20 universidades nacionales con un presupuesto de casi 27.000 millones. A la fecha hay 3 en ejecución, 7 en proceso de licitación, 8, bueno, en etapa de evaluación técnica, etc. O sea que el programa de retomar las obras que se abandonaron en las universidades nacionales lo está retomando la provincia de Buenos Aires. Bueno, el programa Puentes vamos a hablar mucho, es otra de las cosas que estamos haciendo junto con las universidades nacionales. Esto lo paso muy rápido porque es de lo que vamos a hablar durante todo el día en las distintas mesas y en el cierre. Boleto estudiantil, hemos ampliado todo este tiempo ante los problemas que tienen los estudiantes para poder seguir estudiando, porque todos sabemos que la universidad para los estudiantes es gratuita, pero eso no implica que no tengan que hacer un esfuerzo económico para comprar los apuntes, para viajar, para poder tomarse un café, poder comer en la universidad, etc. El boleto educativo, me refiero solamente, ahí está toda la información del boleto estudiantil que se paga en la provincia de Buenos Aires, ahí con la Dirección General de Cultura y Educación y el Ministerio de Transporte, pero fíjense en el ámbito terciario y universitario, estamos destinando en el 2024 38.000 millones y en los primeros meses, desde que comenzaron las clases, marzo y mayo, 23.000 millones de pesos financiando el boleto educativo terciario y universitario para que nuestros pibes puedan también a través de este programa acceder a las universidades. Utilizamos otro instrumento muy valorado también por los bonaerenses, también por los porteños, porque está la cuenta DNI y ellos la usan y no se quejan. La cuenta DNI la tenemos funcionando en 19 universidades para distintos tipos de consumos que llevan adelante los estudiantes fundamentalmente, pero la comunidad universitaria en su conjunto, con inversiones y reintegros también que facilitan en muchos casos que los pibes puedan acceder a sus materiales, etc. Bueno, esto después se va a hablar, estos son los fondos que está el Ministerio de Producción, la Subsecretaría de Ciencia y Tecnología, la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires, destinando a fortalecer la actividad científica tecnológica, también ante un retiro muy fuerte del Estado, desfinanciando el CONICET, el INTA, el INTI, nada que yo les tenga que explicar, porque ustedes lo saben perfectamente bien lo que pasa en el sistema universitario, en el sistema científico-tecnológico y en cada uno de los pueblos en donde además el INTA es fundamental, es una institución fundamental para el desarrollo científico y tecnológico. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo muy, muy grande. Bueno, quería resumir un conjunto de políticas que está llevando, entre otras, además Puentes, que está llevando adelante la provincia de Buenos Aires en este sentido. Para cerrar, hoy nosotros en este encuentro vamos a estar firmando una cantidad muy, muy importante, después lo vamos, al final, cuando venga el gobernador, se van a firmar, vamos a estar un rato largo firmando, porque creo que son más de 80 convenios con municipios, con universidades nacionales de la provincia de Buenos Aires, con universidades nacionales de otras provincias. Seguimos haciendo un esfuerzo muy, muy importante, realmente muy, muy importante. Lo quiero poner en valor y quiero también, para cerrar, contar una anécdota. Cuando empecé la gestión el año pasado, me encontré ante la disyuntiva, ante el recorte de fondos del gobierno nacional. El gobernador se encontró ante la disyuntiva de dónde priorizar los fondos. Y uno de los programas y uno de los lugares en donde se decidió aumentar en términos reales los fondos justamente fue el programa Puentes. Porque conocemos cuál es la importancia, la relevancia, la prioridad que tiene para nosotros la educación superior, la educación universitaria, obviamente con muchas dificultades financieras. De hecho, una de las cosas que vamos a estar firmando esta tarde es un convenio con el Consejo Federal de Inversiones para financiar parte del programa Puentes y seguir financiando y sosteniendo carreras de perfil productivo en los municipios del interior de la provincia de Buenos Aires. Así que, los invito a que, disfruten de las mesas. ¿Cómo estás? Bueno, un aplauso, por favor. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por venir. Es un honor y un orgullo tenerte acá, en serio. El gobernador ha dado esa prioridad. Vamos a estar fortaleciendo este programa. Esta es una decisión estratégica
Y quiero apelar hoy, después seguramente a la tarde lo hará el gobernador, a la comprensión histórica de lo que está sucediendo. Este año tenemos elecciones, ¿sí? Ya lo sabemos, andamos con algunos problemas, pero los vamos a solucionar, tranquilos, los vamos a solucionar. Pero más allá de nuestra fuerza política, digo, este año tenemos elecciones en general. Lo que les pido es que comuniquen, no solo en términos individuales, que comuniquen a sus comunidades, sobre todo a la comunidad científica, universitaria, bueno, en los pueblos, etcétera, que este año cuando voten también van a estar votando más o menos universidad. Y ni siquiera lo digo solo por mi propia fuerza política. Que cuando voten piensen si ese voto, independientemente de la fuerza política de que se trate, es más o menos presupuesto para las universidades, es más o menos salario para los docentes, es más o menos posibilidades de que los pibes y las pibas puedan estudiar y tener una vida más próspera, más digna, de que los territorios generen mayores capacidades para el desarrollo productivo. Pensar esas cosas creo que hay que pensar cuando uno mete el voto en la urna. Piensen en esas cosas. Bueno, muchas gracias, que disfruten, después nos vemos en los espacios comunes. Yo voy a estar participando de varias actividades, en el almuerzo y en el cierre, y bueno, ahí lo vamos a tener al gobernador Kicillof haciendo el cierre de estas jornadas. Por primera vez viene el gobernador a un encuentro de puentes. Muchísimas gracias.